Nos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, programa que tiene como conductor hace más de 2 décadas, como siempre digo, al doctor Jorge Enríquez, exdiputado nacional, al que ya lo estoy viendo y saludando. Hola Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes a toda la audiencia de AM 1220, Ecomedios, y a todos los que nos escuchan periódicamente en esta frecuencia. Y Jorge, Hoy también vamos a tener a un... ¿Sí? sale por YouTube, el programa, por Twitter y por Facebook. Se lo estaba dejando eso a usted, justamente. Está bien. Eh, bueno, habíamos hablado en reiteradas oportunidades de que era necesario eliminar el cepo, y el cepo era una traba, era como una puerta giratoria de un lugar al cual se podía entrar, pero que después esa puerta giratoria se trababa y no se podía salir. Y creo que esto es muy importante que se haya podido eliminar. También esto revela el tan mentado eh, shock, la tan mentada política que el gobierno se había impuesto de no ser gradualista, de no estando permanentemente la gestión del presidente Macri en este aspecto, queda totalmente desvirtuada, porque acá se tardó 16 meses en sacar el cepo cuando Mauricio Macri lo hizo a las pocas horas de haber asumido la presidencia allá por el año 2015. Esto lo digo porque a veces parecería que desde el gobierno, y no quiero entrar en polémicas como esto, porque creo que en lugar de celebrar lo que fue la salida del cepo, el presidente de la República empezó, como aquellos que van a gritarle un gol a la tribuna visitante con bronca, empezó a hablar en un tono nuevamente muy agresivo, un tono que aparte revela que el día viernes hizo un acting, porque el día viernes cuando hizo esa cadena nacional se mostró como alguien respetuoso, como el presidente que tenemos que tener los argentinos, como alguien que privilegia el diálogo, que privilegia el trato cordial, el respeto al ciudadano, el respeto a los que lo votaron y a los que no lo votaron. Incluso terminó sin ese famoso epílogo que le pone a sus discursos: "Viva la libertad, carajo", ¿no? También eso fue eliminado, habló muy, muy llamado a una concordia, llamado a que todas las fuerzas políticas, y las mencionó: peronismo, radicalismo, PRO, sectores liberales, sectores de otras vertientes políticas, dejó de lado a la izquierda. Bueno, ese pensamiento de él es muy razonable, porque además yo también la dejaría fuera a la izquierda, no para cancelar lo que pueda decir las voces de ese sector del arco político, sino por otra razón, porque su tosudez hace que sea prácticamente imposible poder enervar la posibilidad de un acuerdo, de un diálogo con los sectores más radicalizados que hoy tiene la izquierda justamente en el Parlamento argentino. Ese discurso moderado, un discurso que yo lo suscribiría de punta a taco, pasó cuando ya tenía, o sea, cuando ya había hecho el gol, a gritárselo en la cara a todos los demás, que nos lo gritaban en la cara. ¿A quiénes? A los que queremos que el país le vaya mal, a los que queremos que, digamos, teniendo las trabas que conspiran contra nuestro progreso económico, a los que tenemos hijos y nietos en esta bendita tierra y queremos que a ellos les vaya bien. A ellos les grita el gol, a ellos los tenía que abrazar y contener. Hace pocos días el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, estuvo en Argentina y dijo que él se consideraba en el Uruguay como, y no como una figura paternalista, sino simplemente como el padre de
eh, de quienes de los ciudadanos que les tocaba gobernar en ese momento, pero no un padre, repito, con un sentido patriarcal, ni con un sentido de líder, ni un sentido mesiánico, sino el padre que tenía que contener, esa es la palabra, a todos los que podían pensar distinto y aquellos que pensaban igual que él. Porque me decía, yo goberné para todos los uruguayos, no goberné para estos de acá, dejando de lado a los del otro costado, sino que era sobre todo porque de esa manera lo único que se hace es se profundizan las grietas en una sociedad. Fijémonos que hoy, hasta ayer la grieta, hasta ayer nomás la grieta, era entre peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, fuerzas republicanas, y hoy ya aparece un tercer factor en esto que es el libertarismo. Y este libertarismo es un libertarismo que yo no dudo calificarlo de un tono hasta fanático. No se puede discutir con algunos libertarios. Realmente a mí me cuesta trabajo que hacerles entender algunas cuestiones que en la sociedad no todos tenemos que pensar monolíticamente. En ese marco, yo creo que es un populismo de mercado que estamos viviendo en estos momentos en Argentina. No se respetan. Estos últimos días se insultó a un periodista y escritor, Fernández Díaz, tratándoselo de mamarracho, de ignorante y de disparates que mejor que se calle la boca. Lo mismo pasó con Alfredo Leuco, con Carlos Pagni, tratándolos de mentiroso. Ayer la periodista Silvia Pérez, en un reportaje con Manuel Adorni, puso las cosas en su lugar cuando señaló que el periodista no, él expresaba lo que le habían comentado fuentes y expresó lo que se llama la doctrina de la real malicia, que ahora si no está el niño Osvaldo, se la vamos a hacer que le explique él con más enjundia, porque es una la doctrina de la real malicia es justamente para preservar la libertad de expresión y ha sido acogida por los tribunales de distintas partes del mundo, entre ellos por nuestra justicia. Pero el año electoral se puso en marcha el pasado 13 de abril, o sea, el domingo pasado, eligiéndose constituyentes en la provincia de Santa Fe. En realidad no se eligieron solamente convencionales constituyentes, sino que también se elegían, eh, eran las PASO de los diputados provinciales y de legisladores locales, de los municipios, concejales, etcétera. Lo que se discutía la modificación de la constitución de esa provincia, que más allá de incluir el tema del reeleccionismo del gobernador de la provincia, que les quiero aclarar algo en esto. En ese encuentro que tuvimos con el presidente Luis Lacalle y el presidente Mauricio Macri, se habló de esto y Luis Lacalle manifestó que él era reeleccionista porque le parecía que un periodo de tiempo de 4 años o 5 años como tiene el Uruguay era escaso para poder plasmar todas las políticas que uno quería desarrollar. Obviamente esto en el marco del respeto al prójimo, del respeto a la oposición y trabajando en un plano en un plano de concordia, en un plano de diálogo, en un plano que se fomente, en lugar de fomentar la fragmentación, se fomente la integración de las distintas fuerzas políticas. Jorge, está Pero Osvaldo. decía que era 2 años, 2 periodos y después al baile, fuera la expresión, con una expresión típica uruguaya, decía, bueno, después se terminó el baile y nunca más volvió a ser presidente. Pero además de eso, se consagró en la Constitución, se pretende consagrar en esta Constitución, la plataforma que lleva el gobernador en su proyecto, es el tema de ficha limpia, que ya quede plasmado en un texto constitucional y que esto no esté sujeto a los avatares de la coyuntura. El gobernador Puyaro ganó una mayoría de un 34% las elecciones. Hoy estaba justamente hablando con gente de diputados santafesinos y que me decían que el porcentaje era muy parecido al que había obtenido en las otras elecciones en las que lo consagraron gobernador, con la diferencia que en las otras elecciones fue acompañado de otras fuerzas políticas, como por ejemplo la coalición cívica
que en este caso estaban afuera, y también algunos sectores libertarios que habían estado con el PRO y en esta elección fueron con la lista que salió en tercer lugar, a cerca de 20 puntos de quien ganó, Puyaro. La lista que encabezaba el diputado nacional Nicolás Mayoraz. Segundo, entró el peronismo con una diferencia muy escasa de votos con el Partido Libertario, con la Libertad Avanza. Uno sacó el 15 y el otro 14, pero como decía, aún sumando esas dos fuerzas no llegaba a los porcentajes, al 34% que salió la fórmula Puyaro, encabezada Puyaro juntamente con la diputada Puyaro Radical y la diputada que iba en segundo término, Germana Figueroa Casas, del PRO, al que es el mismo partido al que pertenece la vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia. Con esto queda claro que evidentemente este test electoral no lo superó la Libertad Avanza. Queda claro que si bien son decisiones locales, elecciones locales, eh, siempre el gobierno le ha tratado de dar una impronta nacional a las mismas, plebiscitando las reformas económicas, muchas de las cuales uno está totalmente de acuerdo con ellas, pero evidentemente la política, le guste o no le guste, se sigue imponiendo sobre los avatares que pueden producir eh, personas que ingresan a la política con actitudes disruptivas. Prueba de esto que justamente la hermana del presidente estuvo militando permanentemente y está haciéndolo en todas las provincias y en la ciudad autónoma también para generar una fuerza política que le permita desplazar, que es el fin último que tiene, al PRO como un espacio de centro derecha. Evidentemente en democracia no se puede gobernar despreciando la política y esto lo demostraron las elecciones santafesinas del domingo pasado. Pero ya le damos la bienvenida a Osvaldo Pérez San Martino. Hola Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Muy Hola, bien. hola. No, Ah, estábamos hablando recién de... Sí, te escucho. no, había ¿Me un escuchás silencio y vos? pensé que... Sí, yo te oigo bien, sí, sí. Sí, sí, te Bueno, escucha. no, estábamos hablando recién de estos que había dejado abierto una ventana para que vos nos cuentes el tema que evidentemente, cuando uno desde el más alto vértice del poder político denosta a periodistas, esto genera una política cuanto menos de amedrentamiento, porque, bueno, sabemos que el Estado hoy controla la FIP, mejor dicho, Arca, controla también los servicios de inteligencia, y esto puede producir un cierto temor en algunos que prefieran autocensurarse antes de expresar lo que realmente sienten. Esto lo digo por el cruce que ayer tuvo la periodista Silvia Pérez Cristina Pérez con el vocero presidencial Manuel Adorni. Y ahí se habló justamente de la doctrina de Real Malicia. Yo le voy a empezar a explicar, pero dije, no, este es un tema para que se luzca el profesor San Martino. Pero no sé qué dijeron, a qué venía, porque no tiene... No, no, Una cosa es la, una cosa el es la tema de la Real Malicia responsabilidad. venía a que decía que siempre tenía que revelar, según Adorni, cuando un diputado o cuando un periodista hacía un comentario, tenía que revelar la fuente, si no era un No, eso mentiroso. no tiene nada que ver con Eso, la Real Malicia. No, eso no tiene nada que ver con la Real Malicia. Eso no, que tenía que revelar la fuente. no, pero eso no, claro, pero eso no tiene nada que ver con con la doctrina de la Real Malicia. Además, eso es el secreto de la fuente periodística que está ahora constitucionalmente protegido por la Constitución, el artículo 43, incorporado en la reforma de Perfecto. 1994. No, Bueno, de ninguna decía, manera. Es lo más común, es una práctica habitual del periodismo, incluir, le llaman declaraciones en off, o como se solía decir a veces cuando se hacían estas crónicas,
fuentes, por ejemplo, de la Casa de Gobierno, del Ministerio tal, Altamente confiables. altamente confiables, fuentes habitualmente bien informadas, o funcionarios con acceso diario al despacho presidencial. Bueno, en fin, se buscan estas perífrasis para no decir los nombres, y eso es legítimo. Además, si no fuera así, habría mucha menos información, porque estos funcionarios dan algunos datos, revelan alguna información, con un pacto, mediante un pacto en el que solicitan que se mantengan en reserva su nombre, y si no, no la darían. Es decir, que el periodista no puede violar ese pacto. Es lo más común, y me extraña que Adorni, que antes de ser vocero ejercía la función de periodista, ignore esto. Creo que hubiera dicho lo contrario en otra época, cuando el gobierno a él no le gustaba. Me parece insólito que pueda decir algo así. No, lo que pasa es que tenía que, cuando hablábamos de la doctrina de Real Malicia y de la doctrina Campillay, se señalaba Cristina Pérez, creo que lo dijo en ese sentido, que el periodismo debe actuar con libertad, pero sin dañar el derecho a la integridad moral o al honor de las personas, que acá no se Bueno, había calumniado ni injuriado a nadie, sino que simplemente se había, en el caso de Pagni, hecho una manifestación de unas valijas que pasaron sin ningún control, o sea que no estaba acusando a un funcionario, estaba diciendo, ni estaba dando una información falsa, estaba diciendo que el hecho objetivo es que unas valijas sospechosamente estuvieron 10 días en un hangar, en tránsito a otro lado, París, y creo que era el destino final, y eran unas valijas que no se abrieron para nada y que pasaron debajo del radar de los controles aduaneros. Sí, Se quejaba de pero eso. agrego algo, porque ahora veo, a propósito de que mencionaban la Real Malicia. La Real Malicia está, esta doctrina que nació en los Estados Unidos, en el fallo New York Times versus Sullivan de 1964, Claro. que luego incorpora nuestra Corte Suprema a partir de la década del 90, se da cuando la noticia es falsa. Si la noticia es verdadera, no hay Claro. ninguna duda acerca de que no existe responsabilidad. Si la noticia es falsa, solamente, de acuerdo a la doctrina de la Real Malicia, habrá responsabilidad del medio de prensa cuando sabía que era falsa y la expuso igual, o no realizó las mínimas investigaciones, no tuvo una mínima diligencia en la averiguación de la verdad. En la práctica, esta doctrina conduce a que muy raramente se pueda responsabilizar a un periodista o un medio de prensa por este tipo de informaciones, aunque no sean exactas. Sí. Lo que quería significar era que estaban metiendo el tema de la Real Malicia, responsabilidad por difundir una información falsa sin haberlo chequeado, mejor dicho, sin haberlo chequeado, no, actuando con absoluta negligencia, y en los casos que se podía referir, tanto el caso de Leuco como el caso de Pagni, como el caso de Fernández Díaz, se trataba en los de Fernández Díaz y de Leuco, opiniones simplemente, que no la estaban haciendo con un propósito de perjudicar a nadie, sino que eran opiniones, como también lo que pasó con esta Mariana del Pollito, o lo que pasó con Melconian, son opiniones. Y en el caso de Pagni, era simplemente que señaló 10 valijas, creo que eran 10 valijas, no era un bolsito de mano donde trajiste un iPhone que no lo declaraste. Eran 10 valijas que aparte estaban en tránsito a otro lado y que estuvieron de 10 días en un hangar esperando que el otro avión viniera de París, creo. Y nadie las revisó durante esos 10 días. Eso es lo que dijo Pagni. O sea, nada más que manifestar una información que recibió y que efectivamente, me imagino que lo va a decir el próximo lunes, y efectivamente es cierto, porque aparte dio con pelos y señales a quién pertenecía el avión,
quiénes habían viajado en el mismo y nadie lo desmintió. Entonces Claro. decir simplemente que, porque al revés ahí, Adorni dijo, eso es mentira, pero no justificó por qué era mentira. O sea que acá hasta se podría decir, usted está diciendo que lo que yo digo es mentira, me está acusando de mentiroso. Me parece que al revés, el que se puede sentir damnificado en este caso es Pagni, ¿no? Sí, Digo, yo no ahora, defiendo a nadie. ahí estamos hablando sobre un hecho. Un hecho puede haber existido o no. Entonces, la afirmación acerca de ese hecho puede ser verdadera o falsa. Aún siendo falsa, que pareciera que no es este caso, se le aplicaría la doctrina de la real malicia y por lo tanto sería muy dificultoso responsabilizar al medio de prensa. Ahora, respecto de las opiniones, la Corte también tiene dicho, desde hace muchísimos años, particularmente a partir de un fallo que se llama Patitó, que no se juzgan por ese parámetro de la real malicia. La real malicia se refiere a informaciones falsas. En el caso de las opiniones no hay nada, no hay ninguna responsabilidad. En principio pueden decirse con total libertad, pueden decirse ardorosamente, con un énfasis, pueden molestar, pueden ofender y no habrá ninguna responsabilidad, salvo muy excepcionalmente cuando las palabras empleadas tengan un fin muy precisamente injuriante, ¿no? Lo que llamamos los abogados el animus injuriandi. Pero si no es así, las opiniones son, recordate, Fait solía mencionar esta frase, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Libres. Y es así. Sí. En una sociedad democrática, abierta, las opiniones son libres y el presidente y el señor Adorni y los funcionarios que lo acompañan tienen derecho a expresar que no comparten las opiniones, pueden refutarlas, pueden decir que le parece mal. Ahora, en el caso del presidente en particular, debería hacerlo de una forma moderada, no como un barra brava, no con ese tono amenazante, no pretendiendo que el que discrepa con él necesariamente tiene malas intenciones, o está ensobrado, o ha sido sobornado. Digamos, él me parece que debe asumir el rol que tiene como jefe de Estado, que preside, es presidente de todos los argentinos, de los que lo votaron y de los que no lo votaron. Y por lo tanto debe manejarse respetuosamente. Ahí veo que distintas entidades periodísticas han vuelto a decírselo, pero no tengo ninguna esperanza de que esto modifique sus prácticas, porque evidentemente, por un lado, él tiene esa característica personal, quizá habría que ya bucear en su personalidad, en su niñez, en los traumas que tuvo, lo harán los psiquiatras, pero además creo que piensa, y su círculo íntimo debe pensar también, que esa modalidad es lo que le ha granjeado la simpatía de muchos, porque aparece como una persona que se expresa de manera categórica, contundente, no tibia, eso lo quiere hacer aparecer por algo corajudo, y como a través de esa modalidad ganó inesperadamente las elecciones, él puede pensar que ese procedimiento le ha traído buenos réditos políticos y no veo ninguna razón para que lo vaya a dejar. Sí, lo único que yo comentaba anteriormente que fue muy llamativo el discurso tan moderado del día viernes, donde habló por primera vez de que todas las fuerzas políticas, radicales, peronistas, pro, a todos los mencionó, excepto la izquierda dura que tiene la Argentina, con la cual sabemos que no podemos dialogar nadie porque son absolutamente tosudos, pero uno igual los tiene que respetar. Habló de una manera y para colmo terminó si su famosa frase, que yo dije, bueno, este es un Milei nuevo. Ahora me doy cuenta que el día lunes cambió totalmente y fue como si le hubiera ido a gritar el gol a la tribuna visitante en un partido que se define en el último minuto, incluso hasta haciendo una Sí. semejanza del cantito a los brasileños, decime qué se siente, en lugar de brasileño decía mandriles.
Entonces, eso es lo que a uno le molesta porque revela una ciclotimia muy, muy peligrosa, porque en determinado momento, y aparte un cinismo importante, Yo pues creo, si yo no Jorge, puedo estar. perdóname, a mí me parece que no es tanto ciclotimia. Yo imagino, yo no lo escuché, el discurso en general no lo escucho por prescripción médica, pero por lo que vos me decís, si eso lo dijo el viernes, era un momento en el que podía haber incertidumbre acerca de cómo iba a salir esta decisión del gobierno. Y él quizá deliberadamente quiso llevar un mensaje de calma, de prudencia, porque así le convenía. Ahora, cuando pasadas las primeras horas pareció que no había ninguna catástrofe, que todo más o menos en el ámbito cambiario hubo una devaluación, pero en el dólar libre no fue a un nivel que pudiera ser preocupante. Entonces él ahí sacó la máscara y mostró el Milei real, que es este vulgar, prepotente, con esta imagen del mandril que no podríamos explicarle a un chico, por ejemplo, porque sería nos avergonzaría a nosotros mismos, y el presidente la usa. Entonces, qué lástima que no podamos explicarle a un chico lo que hizo un presidente de la nación. Sí, eso realmente es lamentable. Yo con mi nieto no se los he explicado en otro tono un poco más, menos impúdico, ¿no? Menos obsceno, menos, digamos, desagradable. Pero uno se lo tiene que explicar y evidentemente los chicos no, a veces directamente no lo comprenden. Entonces creo que Claro, también claro. esto desbarata en una sociedad la educación que vos le podés dar a tus hijos, porque si vos le pedís respeto hacia el prójimo, que no insulten, que no digan malas palabras, que no digan algo que pueda afectar el honor, la integridad moral de las personas, y lo escuchan al presidente, te dicen, papá, abuelo, Pero, escúchame, si mira lo pero que dice el tienen presidente. una necesidad constante de herir a los demás, a los que ellos consideran sus enemigos, sus adversarios. Sí, Fíjate, que este asesor que vos creo que conocés, que se llama Márquez, que dicen que es el que escribe mucho de los discursos de Milei, dicen que escribió el discurso de Davos, por ejemplo, tan infortunado. Ayer o anteayer, no me acuerdo, murió Vargas Llosa. Entonces, bueno, todo el mundo, los presidentes, los dirigentes de cualquier signo, expresan sus condolencias ante una figura tan importante. El presidente nuestro creo que no dijo nada. Este señor Márquez, lo único que tiene para decir ante la muerte de Vargas Llosa, en un tuit que yo le leí, es que perdió las elecciones con Fujimori. Y pone una foto de él al lado de Fujimori, como gastándolo a una persona que acaba de fallecer. Siendo que, además, te lo pinta muy bien, porque Vargas Llosa era un liberal. Digamos, la izquierda, primero fue de izquierda, pero cambió a fin de los 60, a principios de los 70, cuando vio lo que pasaba, particularmente en Cuba, ese autoritario. Él cambió y viró hacia posiciones, podemos decir, por lo menos en el ámbito económico, de derecha. Él admiraba, por ejemplo, a Margaret Thatcher, a Reagan. Ahora, pero era un liberal completo, y por lo tanto no era un reaccionario, no era una persona de extrema derecha. Y eso es lo que no le perdonan estos, que evidentemente conforman una secta, porque si tienen que salir a injuriar a Vargas Llosa, que es una persona que probablemente hubiera estado de acuerdo con mucha de la política económica que lleva adelante este gobierno, de esa forma tan burda además, porque lo menos importante en la vida de Vargas Llosa fueron ni sus opiniones políticas, ni su actividad política, que fue muy breve y en un momento determinado. Vargas Llosa ya queda en la historia y va a quedar por siempre por su extraordinaria capacidad como escritor. Él a los 35 años ya ha escrito 3 novelas fundamentales del siglo XX. Se podría haber muerto ahí y hubiera sido uno de los más grandes escritores del mundo del siglo XX.
Y frente a eso, lo único que tiene que decir este señor Márquez es poner una foto con Fujimori para gastarlo porque perdió en esa elección. Que perdió frente a alguien que después murió siendo condenado a 20 años de prisión por corrupción. Sí, por que fue supuesto, Fujimori. pero eso, Que tampoco pero eso vamos es a anecdótico, demonizarlo, porque claro. tampoco yo lo demonizaría, porque creo que los muertos no pueden defenderse, excepto, bueno, uno puede tener una visión crítica, pero tampoco gastarlo, ¿me entendés? O sea, me parece que ni siquiera se tiene ese respeto. Eh, a lo mejor, hoy escuché, no sé, en las redes sociales algo muy gracioso de Vargas Llosa, viajaba en un avión de Madrid a Palma de Mallorca, y Sí, parece que la en el avión, escuché, sí. la de la azafata. Sí, El, sí. el que lo quiso saludar y que dijo, lo admiro muchísimo, usted marcó toda una época en mi vida, le quería dar la mano, le dice a Vargas Llosa, dice, pero el libro que más me impactó fue 100 años de soledad. Y él dice, ¿cómo le podía explicar yo a este tipo que yo no era el autor? O sea que me puse el traje de García Márquez por un minuto porque me dio tanta pena decirle que yo no era el autor de esa obra, que por eso te digo, y recordar estas cosas, me parece, no buscar, sobre todo cuando es una persona que uno puede discrepar ideológicamente, pero que se Pero manejó fíjate siempre en un esto, terreno. ese es el punto, Jorge, ese es el punto. Imagínate que murió García Márquez, podemos ubicarlo en la izquierda, era amigo de Fidel Castro. Ahora, pero eso es lo menos importante, la vida de García Márquez. García Márquez fue otro extraordinario escritor. Entonces, si muere cuando muere García Márquez, lo menos importante es salir a tratar de ridiculizarlo por alguna opinión política. Porque no puedo ser de otro signo ideológico, disfrutar como disfruto de la literatura tanto de García Márquez como de Vargas Llosa, pero ellos no pueden porque así como viste ahora el kirchnerismo decía todo es política, bueno, para ellos también, Claro, para el ellos kirchnerismo también. derecha todo es política, por lo tanto todos lo miran de acuerdo a ese criterio. Está el amigo y el enemigo y no pueden advertir ningún mérito en una persona que no lo siga ciegamente. Eso pasaba con los peronistas con Borges. O sea, claro, no se detenían en el pensamiento de Borges, ni en el estilo literario, ni en la fina pluma que tenía, sino que se detenían en su pensamiento ideológico. Eso es brutal. Es como si si vos me decís alguna obra de ¿cómo se llama? De Gabriela Mistral, por ejemplo, que me puede llegar algún poema de ella que me puede llegar o no gustar, pero no dudo de calificar su estilo literario. Jorge, si te parece, por ejemplo, tendríamos que ir al vamos corte a una pausa. y después ¿Cómo no? se va a sumar Lucas Incico. Sí, para hablar el flamante convencional constituyente, para hablar de las elecciones de Santa Fe, y vamos a mechar un poco con lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a una pausa, si te parece, Osvaldo, y después seguimos, que la conversación está interesante porque va por andariveles que se salen de lo común de la política, para tocar temas también literarios. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
Bueno, y terminado el corte comercial, volvemos al programa. Jorge, ya te está escuchando Lucas Incico, el flamante ganador de las elecciones ahí en Santa Fe el día domingo. Bueno, ahora ya le damos la bienvenida y terminamos con esta pequeña interrupción que hubo con Osvaldo Pérez San Martino, el corte, que creo que había quedado el tema estábamos hablando, bueno, de las ideologías a raíz de figuras destacadas de la literatura, como fue el caso que señalaba él de Vargas Llosa, de García Márquez. Yo le agregué Gabriela Mistral, y también, por ejemplo, alguien que estaba bien en la izquierda, como Pablo Neruda, los 20 poemas de amor. Bueno, creo que los que lo hemos leído nos parece que son realmente muy, muy, muy emotivos, muy movilizantes. Sin embargo, yo no tengo nada que ver con Pablo Neruda, no sé, Pablo Neruda. No Claro, sé, y vos, pensar en la Osvaldo. música, si vas a ver grandes músicos, de qué ideología han sido. Bueno, vos disfrutás el arte, si te gusta. Y eso es lo importante, y no te vas a privar de hacerlo porque pertenecían a tal o cual signo ideológico. Es ser una persona muy obtusa, muy limitada, la que cree eso, ¿no? Pero lamentablemente estamos viviendo un tiempo de fanatismos, y creíamos que habíamos terminado un fanatismo y pasamos a otro. Pero bueno, es lo que nos toca vivir ahora. Exactamente. Y le damos la bienvenida a Lucas Incico, que es uno de los ganadores de la elección del domingo pasado. Ingresa ahora como convencional constituyente en la elección que en la provincia de Santa Fe triunfó con claridad el gobernador Maximiliano Puyaro, y a quien acompañaba, en la lista que él encabezaba, Radical, acompañaba la diputada nacional Germana Figueroa Casas, del PRO, mismo signo político al que pertenece Lucas Incico, y la actual vicegobernadora Gisela Scaglia. Y la primera pregunta, más allá de felicitarte, que ya lo hice el día lunes personalmente, Lucas, te saludan acá Jorge Enríquez y Osvaldo Pérez San Martino. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué impresión te da el resultado que obtuvieron el domingo pasado? Un resultado que más o menos repite los números de la elección que cuando triunfó la fórmula del gobierno de las provincias de Santa Fe, ¿no? Sí, Jorge, ¿qué tal? Mira, yo creo que fue un resultado muy contundente, un resultado donde la lista, como vos bien decías, que encabeza el gobernador Puyaro, se impuso en toda la provincia y en todos los departamentos, en los 19 departamentos de la provincia, con una diferencia de 20 puntos respecto del segundo. Entonces, estamos muy satisfechos, estamos muy contentos con eso, pero también tenemos una enorme responsabilidad, como decía ayer el mismo Puyaro en una reunión que tuvimos de los equipos de gobierno, a menos de 48 horas después de la elección. Tener la mayoría no nos da la razón. Tenemos que estar dispuestos al debate, a escuchar, a seguir sumando visiones, ideas, y en definitiva ganamos la responsabilidad de seguir transformando. Creo que esa es el núcleo de todo esto. Vos sabés que hubo en las últimas décadas, del 83 en adelante, decenas de proyectos de reforma de la Constitución. Estuvo muy cerca de lograrlo Miguel Lipschitz durante su gobernación, allá por el año 2017-2018, pero no obtuvo los consensos parlamentarios necesarios como para poder avanzar con esto. Y nosotros, desde Unidos para Cambiar Santa Fe, lo hemos obtenido. En diciembre del año pasado se sancionó la ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución, y hemos iniciado esto que va a ser sin duda un proceso histórico por lo que significa, histórico por la trascendencia que va a tener para nuestra provincia. Pensemos que la Constitución actual en vigencia de la provincia de Santa Fe es del año 62. En su momento fue una muy buena Constitución, una Constitución moderna, de avanzada, pero han pasado 63 años, el mundo es absolutamente otro, y si tenemos en cuenta también que en el medio hubo una reforma muy importante de la Constitución Nacional, hace ya 30 años, la provincia de Santa Fe no había adecuado, no había amoldado su Constitución provincial a la nueva Constitución Nacional. Entonces tenemos un gran desafío por delante, y la gente nos ha validado, no solamente ha validado esta idea de modernizar
y de adecuar nuestra Constitución, sino que en definitiva esto ha sido también un aval muy importante estos 16 meses de gobierno que Unidos para Cambiar Santa Fe está desarrollando en la provincia de Santa Fe, ¿no? Desde diciembre del 23 en adelante. Osvaldo. Sí, no quería preguntarle, dado que a nivel nacional lo que era primero Cambiemos, después Juntos por el Cambio, bueno, se disolvió, cada partido optó por un camino distinto. Bueno, esa experiencia en Santa Fe pareciera similar en cuanto a la composición de partidos de lo que era Juntos por el Cambio. Te quería preguntar cómo se está desarrollando, si hay un buen clima de convivencia entre ustedes, si en los equipos de trabajo se puede desarrollar la actividad sin demasiados roces, en fin, cómo se ubican al mismo tiempo con relación a los, digamos, referentes nacionales de los partidos que ahora ya no están juntos. Sí, yo creo que Santa Fe está viviendo una experiencia muy, muy particular en este armado político que hoy gobierna la provincia, que ojalá pueda ser vista y atendida con especial interés por el resto del país. Nosotros, a fines del año 2022, principios del 23, sabiendo que se venía una elección muy importante, que era el cambio de autoridades y sobre todo el cambio del gobernador en la provincia, muchos de los partidos que estábamos en la oposición, que no formábamos parte del peronismo, del kirchnerismo, empezamos a charlar. Empezamos a tener encuentros, primero bilaterales entre distintos partidos, después ya grupales, y hemos logrado conformar en ese momento una alianza, un frente electoral muy heterogéneo, con partidos que venimos de matrices filosóficas diferentes, pero que en su momento entendimos que la situación institucional de Santa Fe estaba atravesando una situación crítica, lo que se estaba viviendo en temas de seguridad, de justicia, y creo que tuvimos la grandeza, todos los partidos que integramos este frente, y también, digamos, la visión de poder poner las cosas que teníamos en común por encima de las diferencias. Y así conformamos Unidos para Cambiar Santa Fe, que es un frente donde están desde el radicalismo, el socialismo, el GEN, pero también el PRO, la UCD, el Partido Demócrata Progresista, que es un partido histórico de la provincia de Santa Fe, otros partidos locales, pero también está Hacemos, que es la pata del gobernador Schiaretti en Santa Fe, de ex gobernador Schiaretti de Córdoba, ¿no? Está Encuentro Republicano Federal, que es la fuerza política que se identifica con Miguel Pichetto, y eso que originariamente fue un frente electoral exitoso, porque ganamos las elecciones con una diferencia abrumadora, hoy es verdaderamente una coalición de gobierno, donde todos los partidos estamos representados en distintas funciones de gobierno, donde nos escuchamos, donde nos reunimos. Recién acabo de recibir un mensaje del presidente de la UCR en la provincia, el senador Miguel Miki, convocándonos a los distintos partidos, a las cabezas de los partidos que integramos Unidos a una reunión el miércoles de la semana próxima. Y esa es una dinámica que se viene dando, de mucho debate interno, de mucha discusión, y creo que esta heterogeneidad de miradas y de posiciones, en definitiva, termina siendo enriquecedora, no solamente de la oferta política y electoral que hace Unidos, sino también en la gestión, ¿no? Porque tenemos distintas miradas para enfrentar distintas situaciones y distintos temas, y eso hace que tengamos una dinámica muy particular que hasta ahora viene funcionando muy bien y que yo creo que se va a seguir manteniendo muy bien también. Es bueno escuchar esto porque es refrescante, ¿no? Que se mantenga aquello que logramos con tanto esfuerzo aunar en el año 2015, ¿no? Pero volviendo al tema constitucional, una pregunta que te quería hacer. Yo creo que vos dijiste en algún momento que habían privilegiado las coincidencias sobre las diferencias, que eso me parece que es el numen de todo, ¿no? La unidad en la diversidad. A nosotros me tocó ser convencional constituyente de la ciudad autónoma cuando fue la Constitución, que la Constitución empezábamos de cero. Y cuando, no voy a ser autorreferencial, pero yo estaba a cargo de la Comisión de Justicia y de Seguridad, y lo que nosotros buscamos, me acuerdo,
había otros convencionales como, qué sé yo, Jorge Argüello, Zaffaroni, Castel, distintas vertientes políticas. Yo estoy en las antípodas de Zaffaroni. Sin embargo, lo que se buscó en todo momento es que cada uno pudiera hacer su aporte en la Constitución, más allá del texto que yo ya venía, que en ese momento militaba en la UCR, venía con un texto ya que lo habíamos conversado, pese a que aún ahí teníamos alguna diferencia de criterio. Esto más alineado con el que fue el jefe de gobierno de la Rúa, y otros que a lo mejor estaban en otra posición. Pero la riqueza que le dio, sin haberlo transformado en un mamarracho, esto, o sea, buscando ensamblar, pero me acuerdo que hasta el tema de la mediación voluntaria, un diputado Bruno de la constituyente de la democracia cristiana, dijo, no, pero la medición no la dejemos obligatoria como la 24.573 a nivel nacional, sino pongamos la voluntaria. Yo no estaba muy de acuerdo, pero no me iba a alterar el núcleo central de lo que nosotros queríamos en materia de justicia. Y creo que eso es lo que hay que buscar, ver si se puede recrear ese espíritu de convivencia que yo creo que se empezó a complicar después del año 2001, estalló en el 2001, hasta el 2001 me parece que había o hasta el 2000, ponele, un espíritu de concordancia, de la posibilidad de poder acordar con otras fuerzas políticas que se rompió. Hubo un renacer durante el gobierno de Mauricio Macri, pero después se volvió a empiojar, hablando mal y pronto, con el gobierno de Fernández, y evidentemente hoy uno no visualiza, cuando ve algunas agresividades por parte del gobierno, que esto puede funcionar. ¿Vos pensás que en la provincia, más allá de que ustedes van con su proyecto, que tiene cosas excelentes como lo de ficha limpia, pero que en algún momento van a tener que consensuar con otras fuerzas políticas y a lo mejor incorporar, vuelvo a decir, sin alterar el espíritu de la Constitución, incorporar algunas cuestiones que a lo mejor no estaban previstas por ustedes? Sí, 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 creo que eso va a pasar. De hecho, se va a empezar, ya se está empezando a trabajar en eso. El gobernador va a empezar una serie de reuniones con las cabezas de las distintas listas que van a ocupar bancas en la convención reformadora. En primer lugar, para establecer la fecha en que va a empezar a funcionar. El gobernador tiene un año, desde el pasado domingo 13 de abril, para convocar. Entonces, el primer acuerdo es obtener un consenso sobre cuándo va a empezar a funcionar, establecer la fecha, y de ahí ya pasar a las cuestiones más de fondo. Me parece que va a estar abierto ese debate, que se van a tener que hacer concesiones, siempre pensando en algo positivo y en algo bueno para la provincia, sobre todo porque se ha llegado a la ley que declara la necesidad de la reforma, te diría, sin un núcleo de coincidencias básicas, ¿no? Entonces, si bien la ley es bastante rígida y estricta en cuanto a los puntos y a los artículos que habilita el debate y el tratamiento, y de ahí, bueno, los convencionales no podremos movernos, estamos encorsetados en eso, pero sí hay diferentes enfoques y diferentes soluciones para los temas que están planteados en la ley de necesidad de reforma, y creo que eso va a meditar un debate, más allá de que de los 69 convencionales que van a integrar la convención reformadora, hoy Unidos para Cambiar Santa Fe cuenta con 33. Es decir, estamos solamente a 2 de tener una mayoría absoluta. Pero así todo, arranco con la frase que les decía al comienzo, que nos machacó mucho el gobernador ayer. Tener la mayoría no nos da la razón. Entonces, bienvenido sea el debate, la discusión, los consensos que se obtengan, y enriquecer con diferentes miradas, diferentes posiciones, y siempre en beneficio de la provincia y de tener una muy buena constitución que dure 6 décadas como ha durado la que tenemos actualmente. Y yo diría, sí, que aunque tuvieran esa mayoría, imaginemos que en vez de faltarle 2, le sobraran 2, sería muy bueno que los demás convencionales constituyentes de otros partidos también se sintieran integrados, partícipes, escuchados, y que finalmente, más allá de la discrepancia que pueda haber, voten todos juntos, porque eso le da, desde el punto de vista de la legalidad, es lo mismo, en la medida que se reúnan las mayorías necesarias, no habrá ninguna objeción, pero le dará una mayor legitimidad democrática. Exactamente, sí. Fíjate que en nuestra historia, lamentablemente, tuvimos muchas primero en el siglo XIX, bueno, era una democracia muy restringida. Después, por ejemplo, la Constitución del 49, durante la presidencia de Perón, bueno,
formalmente respetó las mayorías, pero la única bancada opositora, que era la del radicalismo, se retira en un momento, porque no había grieta, había un abismo, y entonces fue la constitución de un partido. La del 94, afortunadamente, logró que estuvieran integrados todos los partidos, de los más chicos a los más grandes, de derecha y de izquierda. Hubo un debate muy intenso y finalmente se terminó aprobando por unanimidad, y eso le da una fuerza democrática muy importante. Ojalá que ocurra lo mismo en la provincia de Santa Fe. Yo creo que sí, creo que estamos encaminados a eso, creo que esa es la gran tarea que tenemos por delante, más allá de que venimos de una campaña que ha sido, no de parte nuestra, pero sí de algunos otros candidatos de otras fuerzas políticas, muy agresiva, muy beligerante, con digamos, declaraciones agraviantes, no solamente en cuestiones políticas, en cuestiones personales. Bueno, nosotros no entramos en ese juego, pero bueno, es momento de recomponer, de que todos sean escuchados, de que todos sean parte, como vos decías, para darle no mayor legalidad, pero sí mayor legitimidad. Y le agrego a esto un plus, un desafío más, una tarea más, que como hablábamos antes, Unidos para Cambiar Santa Fe tiene en su seno una heterogeneidad de ideas distintas. Primero el debate lo tenemos que dar hacia adentro, ¿no? Primero nosotros nos tenemos que poner de acuerdo el PRO con el socialismo, con el radicalismo, con los otros partidos que tienen representación de bancas y unificar una postura nosotros para poder después presentárselas al resto de los convencionales de los otros partidos. Entonces, tenemos ese doble trabajo, ¿no? Primero, unificar criterios hacia adentro, en temas que por ahí no los vemos todos iguales, no coincidimos todos exactamente, y después sí poder trasladarlo y llevarlo a obtener los consensos con el resto de los convencionales. Sí, además no me cabe ninguna duda, vos siempre fuiste, en los años que fuimos diputados juntos en la Nación, siempre fuiste un hombre de consenso, un hombre de diálogo, o sea que no me cabe duda que esto va a repetir ahí. ¿Cuáles son los puntos, a tu juicio, más esenciales de esta Constitución? Te adelanto que antes que hice un comentario acerca de la reelección, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, señaló que él, el otro día en un acto, en la Fundación Pensar, en una comida, Mauricio le preguntó el tema de la reelección, él dijo, yo soy reeleccionista de 2 periodos, o sea, bueno, en Uruguay 2 periodos son 10 años, y después de eso a tu casa, porque creo que muchas veces cuando uno ya está terminando el mandato, es cuando recién empieza a ver cómo funcionan todos los mecanismos, ¿no es cierto? Porque esto no te dan un manual para ser presidente de la República, y en este caso gobernador de una provincia. Y entonces él decía que era reeleccionista y que no era una mala palabra en tanto y en cuanto funcionaran todos los controles republicanos. O sea, si funcionan todos los resortes para hacer el check and balance famoso, bueno, si eso funciona adecuadamente, me parece que no es todo o es nada, como decía alguien que nos defraudó en la campaña electoral, sino que me parece que justamente esto, además de ese aspecto, que creo que en la provincia de Santa Fe va a ser 2 periodos y basta, ¿no? Creo que es así. ¿Y qué otros puntos Hoy, mira, para hablar este tema, porque fue el tema que quizás hizo más ruido, porque muchos sectores y muchos candidatos de la oposición basaron su campaña en decir, bueno, Puyaro lo único que quiere es su reelección y se quiere quedar eternamente y va a tener 12 años de mandato y no sé cuántas cosas más. En realidad, hoy el régimen constitucional en nuestra provincia, todos los cargos, desde los presidentes comunales, los intendentes, los concejales, los diputados provinciales, los senadores provinciales, todos son reelegibles eternamente, indefinidamente. Hay senadores que están en funciones ininterrumpidamente desde el año 99, por ejemplo, 26 años de senador. Entonces nosotros lo que queremos hacer es limitar esas reelecciones indefinidas, y darle al único cargo que no tiene la posibilidad ni siquiera de una reelección, que también lo tenga. Es decir, que todos tengan, todos, desde el presidente comunal hasta el gobernador y vicegobernador de la provincia, que tengan la posibilidad de una sola y única reelección y que puedan después volver a participar con un periodo intermedio. Entonces, igualar eso, ponerle un límite a las reelecciones indefinidas, y lo queremos poner en la Constitución para que no ocurra lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay cuestiones que son importantes, que uno dice, bueno, la Constitución
en términos botánicos, es tronco y ramas gruesas, las ramas más finas, el follaje y demás, dejémosle para las leyes y para normas de menor jerarquía jurídica. Pero hay cosas que las queremos poner en la Constitución para que no queden al arbitrio caprichoso de mayorías parlamentarias circunstanciales, que después te hacen retroceder varios casilleros. Ficha limpia es uno de esos. Hoy en Santa Fe desde el año 2023, y por un proyecto y una iniciativa del PRO, tiene ficha limpia. Santa Fe tiene ficha limpia por ley, pero queremos que esté en la Constitución. Queremos que figure también en la Constitución la responsabilidad fiscal. Queremos que eso sea un límite constitucional a los populismos, ¿no? Queremos dejar establecido, por ejemplo, en materia tributaria, los principios de legalidad, de generalidad y de progresividad. Queremos modificar cuestiones esenciales en la Corte Suprema de Justicia. Hacer una Corte que hoy tiene 5 de mínimo, llevarlo a 7. Se cambió por ley hace muy poquito, pero queremos que esté en la Constitución. Y elevar la edad de inamovilidad de los jueces, que hoy está en 65 años, llevarla a 75 con 5 años más si consiguen un nuevo acuerdo. Queremos adecuar los alcances del habeas corpus y del amparo y adecuarlos con el orden nacional. Queremos limitar los fueros. Vos sabés que en la provincia de Santa Fe, los legisladores provinciales, además de tener los fueros típicos, ¿no?, de inmunidad de arresto, inmunidad de expresión, tienen inmunidad de proceso, no pueden ser investigados, no pueden ser llevados a un proceso por el solo hecho de ocupar una banca. Bueno, eso lo queremos limitar, lo queremos eliminar. Me parece que es una Constitución que tiene que ver con eliminar privilegios de la política, que tiene que ver con hacer algo más moderno, establecer, por ejemplo, distintos niveles de participación ciudadana que no figuran en la Constitución del 62, el referéndum, el plebiscito, la posibilidad de la iniciativa popular, la revocatoria de mandato. Perfecto, En fin. son figuras que nosotros incorporamos en la Constitución local, no ficha limpia, pero el sistema de reelección es exactamente el mismo que la Constitución autónoma. Una reelección en forma directa y después dejar pasar un periodo. Y te agrego una cosa más, sí. No, lo que pasa es que el tiempo nos corre, como dice Osvaldo, vamos a decir algo que no es original, el tiempo es tirano. Te agradecemos infinitamente y vemos el entusiasmo y las ganas y la garra que le pones a esto. Nos vamos a volver a encontrar seguramente en el aire. Así que te despedimos. A disposición nosotros también, cuando necesites el micrófono está abierto para que expliques, y cuando estás en Buenos Aires también algunas de estas propuestas. Y nosotros nos vamos con el saludo también de Osvaldo. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Muy felices Pascuas. Hasta el miércoles. Osvaldo. Felices Pascuas. Gracias a Lucas.